Dice, la redención es la acción de recuperar. O sea, redención significa recuperar, tomar, posesionar algo a cambio de un pago o de saldar una deuda. Eso es lo que hizo Jesús. That's redemption. That's his redemption. Eso es lo que significa redención. See, Hacer pagar, comprar o pagar una deuda. Eso es redención. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. so we're talking about who Jesus is, knowing Jesus. Entonces estamos hablando en quién es Jesús. And so we've been talking about many things about Jesus. Ya, estuvimos hablando en muchas Things about Jesus. muchas cosas acerca de Jesús, That he is God. de que Él es Dios. And there's not just, I thought there was just one or two scriptures, but there's many scriptures talk about that he is God. Ya, y ahora lo hemos hecho dos, ¿no? Escrituras, pero podemos ver mucho más, porque hay mucho más escritura acerca de lo que se habla quién es Él. And so and that Anna and Simeon was prophets. Ya, por ejemplo, en el caso de Ana la profetisa, y al igual que Simeón, Testified who it was when he entered the temple as a baby. ya ellos profetizaron quién era desde que Jesús era bebé. Ellos profetizaron acerca de él, That he was the Messiah. que Él es el He was the Mesías, salvation of Él es Israel. el Salvador de Israel. And it's also salvation of the Gentiles. Y también hemos podido ver que Él era el Salvador también de los gentiles, que somos nosotros. And Gentiles represent everybody that don't have a covenant with God. Ya, y ahora el gentil también estuvimos hablando que representa a todo aquel que no creía, No tennis pacto con que Dios. no tiene pacto para con Dios. The old covenant people Ahora, la gente del antiguo pacto, was the Israelites. que eran los israelitas, ¿no? La vida israelita, God did a covenant with them through Moses. ya, ellos tuvieron, por ejemplo, pacto con ellos, pero por medio de quién? De Moisés, del Then antiguo with pacto. Abraham too, same. Y Abraham, ¿no? Que eso lo vemos en That's el their father, antiguo pacto, por eso le llamaban a Father ellos Abraham. el padre Abraham, ¿recuerdan? But now Pero ahora we have a covenant with the Father through the Lord Jesus Christ. nosotros tenemos pacto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. And some Hallelujah. people, we call it in the Bible the New Testament. Ya, y algunas personas lo llaman en la Biblia, en el Nuevo Testamento, But when he died, he gave a testament. See, that's what it's talking cuando about. Él murió, o sea, ellos dan el testimonio. Yeah, that's what the New Testament is. Y eso es lo que es el testimonio, el que testifica, mejor dicho, ¿verdad? And now we're in a new covenant. We're living in the new covenant. Y ahora nosotros vivimos en el nuevo pacto. Aleluya. And Aleluya. so over here in Hebrews chapter 9, we're going to talk about his death. Entonces, ahora si me acompañas a ver en nuestra Biblia, en Hebreos 9, y vamos a ver desde el 1, está hablando sobre su muerte. And everything, but in the old covenant and the new covenant, how they, and what's the difference? Entonces es en el nuevo pacto, And No. talking about the old and the new covenant. claro, en el nuevo pacto está hablando todo lo que ocurrió en el antiguo pacto. And what is the difference? Y podemos ver cuál es la diferencia. Let's pray. ¿Ok? Vamos a orar. Donde están, inclinen su rostro. Father, we thank you for the word of God. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you that your word is you speaking to us. Gracias, Señor, que tu palabra es quien nos habla. We give you all the glory.
Te damos a ti toda la gloria All the honor y toda la honra. belongs to you. Te pertenece a ti, Thank Señor. you for revealing the word of God to us. Gracias por revelarnos tu palabra, Thank you Señor. that your word is you speaking to us. Gracias que tu palabra es quien nos habla. Thank you, Father, Gracias, Padre, that you are good. que tú eres bueno. Thank you for the ability to minister today. Gracias, Señor, por la habilidad de ministrar hoy día. Help me, Lord, Ayúdame, to Señor, say it para decir so people can understand it. y que las personas puedan entender. Thank you for giving us a spirit of wisdom Gracias, Padre, por darnos espíritu de sabiduría and revelation y de in the revelación knowledge of Him. en el conocimiento de Él. Thank you, Father. Gracias, We Padre. need you. Nosotros te necesitamos. Thank you. Gracias. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Y si lo crees conmigo, di amén. And so he said, then verily the first covenant had also ordinance of divine service and a worldly sanctuary. Wow. Dice, ahora bien, Hebreos 9:1. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Amen. Y dice el 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Remember, this is the place the veil was rent from top to bottom. Entonces, si tú te das cuenta de lo que está hablando, ese es el velo, la que fue cortada, dice en mitad, que fue cortada de arriba hacia abajo. When De eso Jesus está, died. cuando Jesucristo murió. We talked De- about that last time. Eso hablamos también en los episodios anteriores. He said when he died, it earthquaked, Dice que cuando él murió, la tierra se movió con ese gran terremoto. and the veil of the temple was rent. Entonces tembló todo y dice que el velo fue partido, ¿no? De arriba hacia abajo. And De this eso was, está hablando. and this was a place that the Holy Spirit dwelled. Ya, entonces ahí es que habla acerca del Espíritu Santo, That's where it lived. donde Él vive, We saw it. o He donde, dwelled there donde Él vive, Él tiene su lugar in this temple. en ese templo, ¿no? Que está hablando ahí. Yeah. Amén. But now, as a Christian, he lives in us. Así es, pero ahora nosotros como cristianos, ahí es donde mora el Espíritu Santo ahora en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Verse Aleluya. 4. Entonces dice el 4, el cual tenía, dice, un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Go ahead. Y dice el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y dice el 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraron los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Right. Y dice el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Yeah. Y dice el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, no pueden, en cuanto a la conciencia al que practica este culto. That's Así right. es. Ya que consiste solo en... Let's
But the blood of Jesus can make us perfect, though. Claro, pero la sangre de Jesús es el único que puede hacerte perfecto. He can clean you, perfectly clean you. Él te puede, perdón, limpiar completamente. That's the Cosa que difference. esto no hacía, dice, esto no te podía limpiar totalmente, perfectamente. In verse 10, Y mira lo que dice el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El 11, perdón, pero estando ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrío y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Wow. Okay, this is the point right here I want to get to. He cleanses our conscience. Entonces, este es el punto que quiero llegar. Dice que Él limpia nuestra conciencia. He said the old covenant could not do that. Dice, en el antiguo pacto, dice que no podían hacer esto. He said that it said in verse 9, he said in the last part, that he could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Ya, porque como dice en el versículo 9, casi al final, dice que se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. O sea, no pueden limpiarte, no te pueden hacer en cuanto a la conciencia al que se practicaba ese culto. O sea, no había nada perfecto que lo hiciera. That's right. Amén. But the blood of Jesus, Pero la sangre de Jesús, through the eternal Spirit, offered himself without spot to God, purge your conscience. entonces dice que 14. es la que estaba hablando, por ejemplo, en el 14, cuando dice que la sangre de Jesús, The total, baby. ya, cuanto a la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cómo Aleluya. dice? Aleluya. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Aleluya. Gloria a Dios. And what scripture is that in? You're in En el 14. 14. Ajá, que limpiará, o sea, él mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas. And in verse 12 here it said, and having obtained eternal redemption for us. Ya, y mire lo que dice el 12. El 12 dice que no por sangre de machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, dice, al lugar santísimo. He attained eternal redemption Y for us. habiendo que, esta es la última parte en la que él quiere hacer punto, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Aleluya. He saved us. In other words, he saved us from our sin. Entonces, en otras palabras, lo que él nos está diciendo aquí, que él nos redimió de nuestros pecados, ¿verdad? Nos dio la eterna redención. And I'm going to give you something. I'm just reading it. What redemption is. Entonces, yo lo que quiero darte, lo que significa, quiero hablarte de lo que significa realmente lo que es la redención.
Y quiero que esto te des cuenta, ¿sí? Right here. Aleluya. Dice, la redención es la acción de recuperar. O sea, redención significa recuperar, tomar, posesionar algo a cambio de un pago o de saldar una deuda. Eso es lo que hizo Jesús. That's redemption. That's his redemption. Eso es lo que significa redención. See, Hacer pagar, comprar o pagar una deuda. Eso es redención. and Y eso es so lo que hizo Jesús con nosotros. that's right. Amén. And so in this redemption, Entonces, en la when redención, you believe cuando tú crees and receive what he done for you on the cross, y recibes lo que Él hizo por nosotros en la you cruz confess him y lo confiesas as our a Lord Él and Savior, como tu Señor y Salvador, you receive that eternal redemption. entonces dice que tú recibes una eterna redención. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.